artículo que disfrutamos hacer en colaboración con una alumna que ya está por titularse. Y ese artículo habla un poco del trabajo que llevo haciendo desde hace como 11 años aproximadamente. En aquel entonces nunca pensé que fuera a utilizarse como un posible método de identificación humana, y hacía otras cosas, pero realmente este artículo, al haber trabajado con ustedes, me permitió resumir el trabajo de muchos años y finalmente poder compartirlo, no solo con la comunidad científica, ¿no?, sino también al público en general. Generalmente yo siempre digo que es el último recurso o uno de los últimos recursos. Esto porque cuando se encuentran muestras, restos óseos o muestras que están degradadas o muy deterioradas, esto quiere decir que fueron tanto intencionalmente o por el mismo medio ambiente, que son muestras que es difícil analizarlas por marcadores autosómicos de tipo STR, que son los que se utilizan convencionalmente. Entonces el ADN mitocondrial realmente tiene esa ventaja en que se puede analizar bajo estas condiciones muy extremas. El proceso para analizarlo es muy laborioso, a diferencia de las pruebas que se utilizan actualmente en fiscalías o en laboratorios de genética forense, en donde se pueden obtener resultados en periodos muy cortos de tiempo, hablando de 8 horas aproximadamente o hasta quizá 24 horas, partiendo de una muestra de ADN. En el caso del análisis del ADN mitocondrial involucra un área especial, es un proceso más tardado que puede llevar días y además se requiere de gente capacitada específicamente para el análisis del ADN mitocondrial o que tenga cierto expertise o cierto entrenamiento para poder analizar todos estos polimorfismos. Realmente, como ventaja principal es que el ADN mitocondrial lo puedes obtener, primero es que de muchas fuentes biológicas, que hayan sido expuestos a condiciones extremas. Principalmente lo encontramos en hueso, en diente, cabello sin raíz o el folículo, que es principalmente el folículo, que es donde se encuentra el ADN nuclear. Y esto porque cada célula tiene cientos de mitocondrias y cada mitocondria puede tener varios genomas mitocondriales. Entonces, de cada célula tú puedes tener hasta 1000 copias del ADN mitocondrial de forma natural, a diferencia del ADN nuclear, que por cada célula es una copia nada más. La desventaja es que el poder de discriminación sigue siendo muy bajo con las tecnologías actuales de análisis. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros analizamos una región muy pequeña, que es la de control para fines forenses. El poder de discriminación, es decir, que si tú analizas 2 individuos al azar, tú esperarías que poderlos distinguir, lo cual es muy fácil hacerlo con marcadores autosómicos, con estos STRs, pero en el caso del ADN mitocondrial, ahí puedes encontrar que comparten el mismo linaje materno. Y esto no siempre quiere decir que estén relacionados biológicamente, sino que generaciones atrás compartieron ese linaje. Entonces esto baja mucho el poder de discriminación. Nosotros, cuando analizamos el polimorfismo mitocondrial para identificación humana, nos quedamos con esa región que representa solo el 20% de todo el polimorfismo. Lo demás no lo conocemos. ¿Por qué no se hace? Si de por sí es complicado analizarlo de forma convencional, analizar ya todo el genoma, estamos hablando que son, si nosotros recordamos las letritas que tiene el ADN del A, C, T, E o G, esas letritas, la cantidad de letras que tiene el genoma mitocondrial son 16,000. Entonces, conocer ese orden es lo que nos permite identificar esos polimorfismos y los cambios respecto a una referencia. Con las tecnologías actuales de secuenciación de última generación, ahora es más fácil obtener secuencias de todas esas 16,000 letras en tiempos mucho más cortos. ¿Cuál es el problema actual o por lo que se requiere hacer ese tipo de estudios?
principalmente porque al menos aquí en México conocemos muy poco todavía qué pasa con ese 80%. Es decir, apenas estamos como en la punta del iceberg. Entonces, al conocer ese 100% del polimorfismo, entonces aquellos individuos que antes los catalogaban que compartían el mismo linaje materno, entonces ahora podría ser que podrías distinguirlos entre sí. Son abordajes que se espera que en un futuro se puedan implementar. Estas tecnologías cada vez es más frecuente encontrarlas en laboratorios, tanto de genética forense como en investigación. Entonces, hacia allá va esos abordajes.